La neurolingüística es la relación que existe entre el lenguaje y el estado de ánimo interno, es decir, los circuitos neuronales que se activan en las personas cuando éstas se comunican. Concretamente, la neurolingüística sirve para conocer cómo podremos expresar nuestras emociones y pensamientos a través de la comunicación verbal y no verbal. Para ser capaces de expresar los pensamientos y emociones se debe pasar por una evolución lingüística. Dicha evolución también es conocida como ontogenia. La ontogenia se estudia junto con la filogenia. Mientras que la filogenia estudia el desarrollo histórico de la lengua en una comunidad de hablantes, la ontogenia se centra principalmente en el análisis del desarrollo del lenguaje en la infancia. Pero para que el lenguaje suceda debemos tomar en cuenta que existe algo que se conoce como la anatomía del lenguaje. Mientras hablamos, nuestro cerebro controla unos 100 músculos, no solo la lengua y la laringe, sino también controla los labios, controla el paladar, la garganta, la epiglotis y los pulmones. Los dientes y la cavidad nasal también son importantes para la articulación. Con todo esto podemos producir hasta 180 palabras o 500 sílabas por minuto. Sin embargo, esto solo es en cuanto a la parte motora de la producción de voz. De hecho, el cerebro hace mucho más cuando se habla o incluso cuando se escucha hablar. Los oídos captan las ondas sonoras del altavoz y las transmiten a las células pilosas del oído interno. Desde ahí, la señal acústica pasa a la corteza auditiva, donde se analiza según las características espaciales y temporales. Para entender lo que hemos escuchado, el cerebro necesita comparar la información con las palabras, reglas gramaticales, estructura de oraciones y significados que ha guardado. De hecho, ahí es donde viene la importancia del uso de los puntos y las comas a la hora de leer o a la hora de escribir, porque un mensaje puede cambiar de acuerdo a dónde se coloque un punto o se coloque una coma. Existen varios tipos de lenguaje y de comunicación, pero debemos tomar en cuenta que lenguaje y comunicación son cosas distintas, similares pero distintas. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas orales, escritos o gestuales, mientras que la comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Existen 12 tipos de lenguaje principalmente. Claro, si tomáramos en cuenta las subramas de cada uno de estos tipos, habría incluso más de 12 tipos. Sin embargo, aquí únicamente hablaremos de los 12 principales. El primero es el lenguaje natural, que se refiere a la lengua que hablamos comúnmente para comunicarnos con la gente que nos rodea. El segundo es el lenguaje artificial, que son aquellos códigos que fueron creados por el hombre para transmitir mensajes distintos a los de la lengua natural. Digamos que es algo así como el código binario que se utiliza para poder programar los equipos de cómputo. Posteriormente tenemos el tercer tipo, que es el lenguaje informal. Es aquel lenguaje que usamos para platicar, digamos, con nuestros amigos o con personas cercanas a nosotros sin necesidad de usar mucha formalidad. El cuarto es el lenguaje formal, que se utiliza principalmente en documentos para darle a la comunicación una importancia aún mayor que la del lenguaje informal. También es la forma en que nos referimos a quienes son nuestros superiores, ya sea en ámbitos laborales o en ámbitos sociales. El quinto tipo es el lenguaje técnico-científico. Aquí hablamos de un tipo de lenguaje que tiene sus propios códigos. Estos códigos se les denomina jergas. Es utilizado principalmente para hablar de algunas materias en concreto o para describir algunos hechos en específico. El sexto es el lenguaje literario. Este es principalmente utilizado por los escritores y se suele usar para describir alguna historia literaria. Posteriormente tenemos el séptimo tipo de lenguaje, que es el lenguaje no verbal. Aquí ya estamos comunicándonos sin necesidad de usar palabras. Aquí incluso podríamos incluir la escritura o podríamos incluir las gesticulaciones que hacemos al hablar. El octavo tipo es el lenguaje verbal. Es el lenguaje que utilizamos cuando expresamos palabras para comunicarnos o interactuar con las demás personas. El noveno es el lenguaje egocéntrico. Es un tipo de lenguaje en el que nos centramos en hablar solamente de nosotros mismos.
El 10º tipo es el lenguaje social. Aquí la comunicación se adapta a la conversación con todas las personas dentro del círculo que están comunicándose. Posteriormente tenemos el lenguaje vernáculo, que se refiere al idioma que utilizamos para hablar, y depende del lugar en el que estés hablarás diferentes idiomas. El 12º tipo son los pictogramas o también los emojis. Es el tipo de comunicación moderna por excelencia. Se utiliza principalmente en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Messenger. La comunicación se divide en tres. La primera es la comunicación oral. Se realiza a través de signos orales o palabras al hablar. Después tenemos la comunicación escrita, que se realiza a través de códigos escritos. Y por último tenemos la comunicación por señas, que se emplea utilizando principalmente los movimientos de cuerpo y la gesticulación. Aquí podemos decir que los tipos de comunicación aparecen también dentro de los tipos de lenguaje, y como habíamos mencionado al inicio, son diferentes conceptos, aunque sí tienen mucho parecido. Actualmente es de suma importancia aprender a utilizar correctamente el lenguaje y los medios de comunicación, porque si se utilizan mal los signos a la hora de escribir o incluso se utilizan mal las palabras a la hora de expresarse, puedes dañar la susceptibilidad de las personas que te rodean. Entonces debemos dar énfasis principalmente a la asertividad, al uso asertivo del lenguaje, donde podemos expresar nuestras ideas o nuestros pensamientos sin necesidad de que se presten a malas interpretaciones y sin necesidad de dañar la susceptibilidad de la gente que nos rodea.